Buenos días a todos, probando audio, video, presentación. Buenos días, ingeniero. Ok, buenos días, muchas gracias. Vamos a continuar nuestras clases. Vimos las clases anteriores, aspectos relacionados a más que nada lo que era el subsuelo, ¿no? De una presa. Vamos a, Vimos también cómo mejorar en cuanto a lo que es la pérdida por infiltración, ¿no? Vimos cómo calcularla, vimos cómo reducir ese parámetro de infiltración. Lo que vamos a hacer ahora es ya re- eh, referirnos, ¿no? A aspectos más específicos de lo que es en sí el cuerpo de la presa de tierra. Prácticamente son tres tipos básicos. En las clases finales vamos a ver algo sobre presas de enrocado y de concreto, pero vamos a ver ahora en esta presentación lo que sería lo referido a algunos parámetros constructivos de las presas de tierra en sí. Entonces, básicamente las presas de tierra se eh, dividen en tres grandes grupos, partiendo por presas homogéneas, donde toda la presa tiene un mismo suelo y un mismo factor de infiltración, colocándose apenas filtro eh, en pie del talud para hacer el filtro, ¿no? Para evitar el remojamiento de pie de talud, inestabilizando la base de mi talud. El otro tipo de presa es heterogénea, este es el más común, donde se coloca un núcleo arcilloso de material de baja permeabilidad. Y en los espaldones se llaman generalmente los taludes, aguas arriba y aguas abajo de la presa. Entonces, en estos espaldones lo que se hace es colocar otro tipo de material. Generalmente en los espaldones K2 se usa materiales arenosos porque le da buena estabilidad al talud, y en el centro se coloca material de menor permeabilidad. Entonces, como les comentaba, arena y ripio, de manera que las capas, ¿no? De material K2 funcionen como drenes, es decir, el agua baje y con eso se le quita el potencial de infiltración en el cuerpo de la presa. Y también aquí se evita que ah, eh, la- y también hay otros tipos de presas que se llaman ya mixtas, donde se tiene más de un tipo de espaldón con diferentes materiales. Entonces ahí tenemos un ejemplo con tres tipos de permeabilidad, K1 para el núcleo central y K2 y K3 para los espaldones. Hay otras modalidades en el rocado donde lo que se hace es construir el cuerpo de la presa por el acúmulo de rocas, y después se coloca una membrana impermeabilizante que puede estar en el espaldón aguas arriba o en la parte central del núcleo de la presa. Como ustedes pueden ver, bueno, parámetros geométricos de la presa, de una presa de tierra. Eh, H
es la altura total de la presa, CF, cota de fundación, aquí debería ser minúscula, H minúscula, ya voy a explicar, pero HA es la altura de reservorio de mi presa. Entonces una presa no se llena hasta la cota de coronamiento y se llena solamente hasta una altura por debajo de la cota de coronamiento de la presa. Eso para evitar el riesgo que pueda haber de rebasamiento de mi presa, ya que eso también es un gran riesgo de desestabilización de talud que puede llevar a la ruptura de mi presa. Entonces siempre se usa una revancha y para garantizar que eh, no va a haber riesgo de sobrepasar la presa, siempre se tiene una altura de extravasamiento o de alivio, donde siempre en la presa internamente se introducen unos ductos para que si hay una subida de este nivel por encima de la revancha, hayan canales que puedan drenar el agua, aguas abajo de la presa. Generalmente estos trechos se revisten con canaletas para evitar también la erosión, ¿no? En la salida del agua a través del aliviadero. Entonces, una parte clave, ¿no? De diseño de presas es el diseño del aliviadero que me va a garantizar la seguridad de la presa. Y ya la holgura o este H minúscula es la cota entre la cota máxima del aliviadero y la cota de coronamiento. Entonces, esos serían a grandes rasgos los parámetros básicos parámetros geométricos básicos de una presa de tierra. ¿Quedó entendido hasta ahí? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta al respecto. Sí, ingeniero, se entendió. Gracias, Julio César. Bueno, el tema de inclinación de taludes es toda una área de la geotecnia. En el mes de diciembre, en la fase final de la materia, vamos a ver aspectos relacionados a lo que son inclinación de taludes. Lo voy a dejar un poco pendiente porque les voy a dejar toda una presentación sobre estabilidad de taludes. Eh, un tema, es más un tema de geotecnia, lo voy a dejar un tanto pendiente de momento. Y el ancho del coronamiento son algunos, es, se refiere a qué ancho yo debo tener aquí. ¿Cuál debe ser este ancho? Entonces hay muchos parámetros que influyen, ¿no? En la definición de ese ancho superior de coronamiento, que puede ser la longitud de la línea de flujo, ¿no? De ese camino de percolación, el tipo de material, trabajabilidad, uso sobre la presa. Muchas veces se usa la parte superior de coronamiento para circulación de vehículos que pueden ser desde turístico hasta vehículos de la presa, sismicidad y la altura de mi presa. Entonces, hay varias fórmulas, ¿no? Que permiten determinar este ancho de coronamiento en función de la altura. Entonces, por ejemplo, están las ecuaciones del Bureau of Reclamation de Estados Unidos, que dice que debe ser 0,20 de la altura de mi presa más 3 metros
La otra fórmula que debe ser 3,63 veces raíz cúbica de la altura menos 1,50 raíz cuadrada de la altura y PRIS que debe ser 1,1 veces la raíz cuadrada de la altura más 1. Y el Bureau of Reclamations, independiente de estas fórmulas, dice que el ancho mínimo, ¿no? Debe ser de al menos 6 metros y según el DENOX, debe mínimamente para presas de tierras de menos de 10 metros, el ancho B debe ser de 4 metros. Entonces, cualquiera de estas expresiones puede emplearse para el diseño, ¿no? De presas de tierras en lo que respecta al ancho de coronamiento B. ¿Ok? Aquí están algunas cuentas, algunos cálculos sobre cómo determinar ancho de coronamiento por las diferentes fórmulas que mostré en en la lámina anterior, para la presa de 10 metros y para la presa de 100 metros. Entonces, el Bureau de Reclamations arroja valores entre 5 y 6,321 metros, NAPEN 5,218 y PRIS 4,479. Entonces el valor más conservador, ¿no? Para 10 metros es la segunda ecuación propuesta por el Bureau of Reclamation, que estaría dando un ancho de 6,321 metros. Veamos qué pasa con la presa de 100 metros. Entonces, el Bureau of Reclamations presenta valores de 23 metros, de acuerdo a la primera expresión, NAPEN 16,5 y PRIS 12 metros de ancho. Entonces, como ustedes pueden ver, ya para una presa de 100 metros, la primera fórmula del Bureau of Reclamation resulta ser la más conservadora. ¿Ok? De manera general, este par de fórmulas, ¿no? Del Bureau of Reclamations da valores más conservadores en relación a valores propuestos por otros autores. ¿Ok? ¿Quedó entendido hasta aquí? No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta o consulta. Sí, quedó claro, ingeniero. Gracias, Julio César. Bueno, como les decía, la holgura eh, su finalidad es evitar que las olas vengan a transponer la presa y esa, más o menos cómo se diseña la holgura hoy en día. Vamos a suponer que este, este es el terreno existente de un cañón y el cuerpo central generalmente esta es la altura máxima de agua, que se le dice NAME. No sé si ya han visto el concepto de NAME en otras materias como ser puente, hidrología. ¿Han visto ese concepto o no? No, ingeniero. NAME se usa en todo tipo de obra hidráulica y es el nivel de aguas máximo
extraordinario. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que ahí les estoy indicando lo que es el NAME, es decir, lo máximo de agua que podemos tener en el reservorio. Pero la cota de nuestra presa de tierra no la vamos a construir a ese nivel, la vamos a construir por encima. La vamos a construir a esta cota, por ejemplo. ¿Ok? Y en un trecho, lo que nosotros hacemos es un rebajamiento de la altura de la presa para que aquí quede constituido tipo un canal, donde este canal por encima me genera o se constituye en lo que vendría a ser el aliviadero de mi presa. ¿Ok? Es decir, si yo hago un corte en este trecho de la presa, yo tengo esta altura. Y si yo hago un corte en esta parte de la presa, yo voy a tener un cuerpo de presa de un poco de menor altura, debido a que por ahí se debe garantizar la salida de agua. ¿Quedó entendido eso? No sé si están entendiendo mis diseños. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, Gracias. se- Sí, Entonces, ingeniero, se entiende. ok, gracias. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ven en internet detalles de la presa de Itaipú, van a ver el aliviadero, o en próximas clases vamos a ver algunos estudios de estos tipos de presas, estudios muy interesantes, ¿no? De presas de tierra es la presa de Itaipú, ¿no? En Brasil, que fue la más grande del mundo. Hoy es la tercera porque se han construido otras en los últimos 20 años, como ser la presa de las Tres Gargantas en China, que es la de mayor dimensión, ¿no? Otra también presa, pero estas son presas de hormigón, que vamos a verlos más que nada hacia el fin del semestre. Es la presa Hoover, que también vamos a ver algo más adelante sobre su sistema constructivo. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo yo determino cuánto más sobre el nivel de agua yo debo ganar en altura sobre mi presa? ¿Cuánto más de holgura, no? Entonces, un factor que es determinante en definir esa holgura es la altura de es la altura de las olas que se van a dar en mi espejo de agua. Es decir, la acción del viento me va a generar oleajes sobre mi presa, y yo tengo que evitar que ese efecto de oleaje venga a sobreponer la cota máxima de la presa de tierra. ¿Ok? Entonces, ¿qué, qué voy a tener yo aquí? Si bien aquí en el diseño yo tengo un nivel de agua, tengo un nivel de agua, esa agua, ese espejo de agua no está quieto.
la acción del viento hace que se generen olas. Entonces yo tengo que tener en cuenta la altura de olas para dimensionar esta revancha que debe tener mi presa de tierra. Bueno, entonces hay algunas fórmulas propuestas, ¿no? Por Novak, en el libro de Novak. ¿Cómo hacer esta que dice que es 0,75 de H? Es decir, la sobrealtura que debe tener la, la holgura es 0,75 de H más B al cuadrado sobre 2G, donde H es la altura de olas, B es la velocidad del oleaje y G la aceleración de la gravedad. Entonces, este parámetro F es la sobrealtura que se debe tener por encima de la cresta máxima de mi ola y la fórmula indica que ¿qué hace el efecto de oleaje? Por un lado, incrementa la altura del nivel de agua, pero por otro lado, la baja. Entonces, de la altura total de ola, la fórmula esa que vimos anteriormente indica que solo se considera el 75% de la altura de la ola que va a incrementar, porque el otro 25% implica en las partes más deprimidas de la ola una reducción de nivel de agua del 25% de la altura total de mi ola. ¿Ok? Entonces esa es la explicación, ¿no? De la fórmula. Y ¿cómo yo puedo determinar la altura de mi ola? Porque para usar esta fórmula necesito calcular la altura de mi ola. Bueno, Novak propone, ¿no? Que la altura de ola es una función del Fetch. ¿Qué significa el Fetch? El Fetch dice cuál es la partícula de agua más alejada de mi presa que puede viajar en línea recta. Esto es lo que es el Fetch, que es la longitud máxima en línea recta que una partícula de agua de la presa puede viajar. Obviamente, mientras mayor la distancia o mayor el recorrido de mi partícula de agua hasta la presa, mayor velocidad va a ganar y por lo tanto mayor altura de ola va a generar. Entonces, Stevenson propone que para un fetch menor a 18 kilómetros, la altura de ola está dada por 0,75 más 0,34 raíz de L menos 0,26 raíz a la cuarta de L. Y para fetch mayor a 18 kilómetros, la altura de ola va a estar dada por 0,34 veces raíz cuadrada de L. Hay otras fórmulas de Gaillard que dicen que la velocidad con que llega la ola a la presa es función de la altura de ola. Entonces, Gaillard propone que sea 1,5 más 2 veces h, eso en metros por segundo. También Molitor propone otras fórmulas para altura de ola en función de la velocidad del viento en kilómetros por hora y del fetch. Entonces, para un fetch de menor a 30 kilómetros, según Molitor, la altura de ola es 0,75 más 0,032 raíz cuadrada de B' veces L, menos 0,27 raíz
cuarta de B' veces L. Para un fetch mayor a 30 kilómetros, Molitor propone que la altura de ola será 0.032 veces raíz cuadrada de B' L. ¿Ok? Bueno, como ejemplo, calcular la holgura para una presa con un fetch de 25 kilómetros, de acuerdo a las fórmulas de Stevenson. Tenemos esas ecuaciones. Como el fetch es de 25 kilómetros, estamos en esta situación. L mayor a 18 kilómetros dado por 0.34 raíz de L. Entonces, en este caso, la altura de, de ola sería de 1.7 metros. La velocidad de flujo de ola sería de 1,5 más 2h, de 4.9 metros por segundo. Aceleración de la gravedad se puede tomar como 10, pero aquí está de forma más precisa como 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y sustituyendo la altura de la holgura sería 0.75h más b cuadrado sobre 2g. Sustituyendo esas ecuaciones, eh, vamos a tener una altura de holgura de 2.5 metros. ¿Quedó entendido hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta? Sí, ingeniero, quedó entendido. Ok, Sí, gracias. Bueno, entonces vamos a considerar estos aspectos en el proyecto que estamos desarrollando, que les he pasado. Entonces, en el proyecto vamos a adoptar un fetch de 10 kilómetros, ¿ok? Y para eso, verificar la altura de la revancha, ¿ok? Y el ancho de coronamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros hemos visto una presa de tierra que les pasé, ¿no? ¿Correcto? Y aquí en el ejercicio creo que eran 20 metros, ¿no? Y eso lo modifiqué en el proyecto. Voy a revisar el trabajo que les pasé. Pero lo que ustedes tienen que ver es calcular la altura de olas por encima de este espejo de agua y verificar que la presa tiene una altura suficiente que no va a tener un rebasamiento por efecto de oleaje. ¿Quedó entendido? Y también quiero que verifiquen si en la geometría de la presa de nuestro proyecto, este ancho B satisface
las fórmulas que vimos anteriormente. ¿Quedó entendido lo que tienen que ir haciendo en el proyecto? Sí, Ingeniero, ingeniero. Ok. Bueno, entonces voy a parar por aquí el día de hoy y el día de mañana vamos a ver cómo proteger las olas, perdón, cómo proteger mi presa del oleaje. Porque, como les decía, las olas tienen una acción dinámica en mi presa. Y aquí yo necesito colocar una protección que generalmente es enrocado para evitar ese impacto de la ola contra la presa y que me la vaya deteriorando o degradando. Entonces el día de mañana vamos a entrar en la parte de enrocados que también ustedes en el proyecto van a tener que diseñar lo que es el enrocado de protección de mi presa de tierra. ¿Ok? Entonces con eso finalizamos por el día de hoy. No se olviden que hemos marcado la entrega, ¿no?, de los trabajos de ECRAS para el día 30 de noviembre, ¿correcto? Y la entrega del proyecto de tierra lo hemos marcado para el día 15 de diciembre. ¿Ok? Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces continuamos el día de mañana. Muchas gracias por su atención, por su participación.